Bienvenidos, manitas. Un resto de madera para el trabajo de hoy. ¿Queréis ver qué hago con él? Acompañarme, que empezamos. Para la manualidad de hoy voy a aprovechar este resto de madera que tengo, pero que sepáis, para las que no tenéis madera, no os gusta trabajar con la madera o no tenéis la herramienta para poder trabajar con ella, que este trabajo también lo podéis hacer con cartón, el cartón normal de caja de embalar. Lo único, pues cortar 2 o 3 piezas que pegaríais entre sí para llegar a un grosor considerable, por lo menos como mínimo de 1 centímetro. Los cantos del cartón pues los trabajaríamos como me habéis visto hacer en un montón de trabajos, con masilla o tapagrietas, resanador, como lo conozcáis en cada uno de vuestros países. Una vez ya tenemos pegadas las capas de cartón, los cantos masillaríamos con esa pasta, dejaríamos secar, lijaríamos, volveríamos a aplicar una segunda capa para un mejor acabado, dejar secar y volver a lijar. Y a partir de ese punto ya podéis trabajar esta pieza de cartón igual que yo voy a trabajar esta de madera. Igual o casi igual, porque la decoración podéis hacer la que más os guste. No os voy a mantener con la intriga mucho más tiempo. Con esta madera quiero hacer un soporte para colocar estos cubiertos de madera que decoramos la semana pasada, si no recuerdo mal. Si no habéis visto el vídeo, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción os dejaré el enlace. A mi soporte quiero darle un poquito de forma en la parte de arriba, así que me voy a sacar una plantilla. Una hoja, doblamos a la mitad y dibujamos la forma que más nos guste. El siguiente paso, recortarlo. Y una vez lo abrimos, tenemos ambos lados simétricos. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar esta forma a la madera y colocarlo en el lugar donde queramos marcarlo. Pues ya tengo el corte hecho. No me ha quedado perfecto, como veis por aquí, porque no tengo sierra para hacer curvas. Me las he tenido que apañar con la caladora normal. Pero bueno, no me disgusta. Una vez el corte realizado, he lijado todas las piezas y la he limpiado. Y ahora pasamos a darle el color. Como quiero que sea más o menos del estilo de los cucharones, voy a empezar igual que empecé con ellos, tiñendo la madera. Para ello voy a utilizar este tinte en tono roble y lo voy a aplicar en toda la superficie. Como siempre os digo, si no tenéis tinte para madera, podéis utilizar pinturas acrílicas haciendo una aguada. Con el tinte ya seco voy a pasarle una lija de grano fino para dejar la superficie más suave. Y siempre lijaremos en dirección de la veta. Vamos a pintar con pintura acrílica blanca todo un marco alrededor de nuestra tabla. Va a ser una tira de medio centímetro. Ya tengo aquí puesta la cinta de carrocera para después pintar por el interior. Esta zona de aquí es curva, entonces con esta cinta de papel no me sirve. Hay una cinta que es especial, que de los lados puedes estirar, entonces sí que marca bien la curva. Yo no la tengo, así que esta zona de aquí la haremos a pulso. A medio centímetro del borde hago una marca. Voy marcando puntos y después a mano alzada voy uniendo esos puntos. Y ahora voy a marcar el medio centímetro que quiero pintar. Pues lo mismo, desde la marca que ya tenemos hecha voy marcando medio centímetro. Y ahora esos puntos los voy uniendo con cuidadito, sin apenas apretar el lápiz, simplemente que se nos quede una ligera marca para saber por dónde tenemos que pintar. Y con un pincel delgado vamos dando color. Le voy a aplicar 2 capas para que el blanco se quede más marcado. Más o menos ha quedado la forma y ahora retiramos la cinta de papel.
Vamos a hacer unos pequeños detalles en las esquinas, un pincel redondo y que sea finito. Mojamos en pintura y vamos a hacer como unas pequeñas lágrimas. Apoyamos el pincel, presionamos, estiramos y levantamos. Y hacemos otras dos chiquititas a los lados. Para hacerla grande, presionamos más. Más chiquitita, menos presión. No tengáis miedo, es muy fácil. Practicar antes en un trocito de papel y veréis cómo al final os van saliendo. Una vez se nos ha sacado la pintura blanca, retomamos la lija para que no parezca que la acabamos de pintar. Yo paso ahora a aplicarle esta pátina en cera en color blanco. Quiero aclarar un poquito más la tabla. Al utilizar este producto, lo que también consigo es protegerla. Si vosotros no vais a utilizar un tipo cera como esta, bien sea blanca o incolora, lo que tenéis que hacer ahora es directamente barnizar. Con un trapito de algodón que no suelte pelusita. Y vamos a colocarle una buena cantidad. Con otro trapito voy retirando el exceso, porque al ser madera que no le he tapado el poro, va a absorber muchísimo la cera y tampoco quiero aclararla demasiado, así que voy a ir por partes. Si no queréis que blanquee tanto, lo que podéis hacer es aplicarle primero una capa de barniz y después trabajar con la cera, así la madera no absorberá tanto producto. A la vez que nutrimos y protegemos la madera, le da un acabado con un brillo natural que queda precioso. Vamos a colocar los cucharones. Podríais pegarlos directamente y quedaría bien, pero yo no lo quiero hacer. Como veis, la tabla no tiene ninguna decoración navideña, así que yo los voy a colocar de otra manera. Voy a utilizar alambre plano de bisutería, que es muy maleable, porque cuando pasen las navidades puedo decorar otros cucharones y quitar estos, colocar los que acabo de hacer para lucir el resto del año. De esta manera cambiamos la decoración de nuestra cocina en un pispás. Vamos a hacer estas formas. Esto luego lo colocaremos aquí atornillándolo. Cortamos un trocito del alambre. Por aquí tenemos que doblar. Doblamos una parte y doblamos la otra. Y ahora tenemos que saber la altura. Vemos que es 1,5 cm más o menos. Yo lo estoy haciendo a ojo, pero podéis medir. Y volvemos a comprobar. Ya cortamos las patitas. Una vez ya tenemos las tres piezas, lo primero, con un punzón, en estas aletas laterales que le hemos hecho, vamos a hacer un orificio, porque después esto lo vamos a atornillar. Para darles color voy a utilizar una pintura tiza metalizada en tono bronce. Con una esponjita a toquecitos le voy a tener que aplicar 2 o 3 capas para que cubra bien y dejaremos secar. Y ahora los vamos a colocar. Lo primero, posicionar los cubiertos en el lugar donde queremos atornillar. Una vez en su sitio, empezamos por el primero. Marcamos con un punzón y atornillamos. Y de esta manera vamos colocando los otros dos. Ya sabéis que yo, en la medida de lo posible, intento encontrarle siempre la practicidad a las cosas que hago. Queda muy bonito para exponer estas navidades esta decoración, pero a la vez nos puede servir como colgador en la cocina. Y voy a colocarle estas dos piezas.
Ya solo nos queda colocarle en la parte de atrás un ganchito para colgar y ya estará listo. Si preferís simplemente que sea una decoración apoyada en algún estante, pues no le coloquéis estos colgadores y el ganchito de atrás y ya lo tendréis listo. Otra idea más lista para estas navidades. Pero se me está ocurriendo que este soporte también os puede servir para colgar tazas navideñas o no. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y así no os perderéis ninguna de las ideas que os voy compartiendo. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!